De la radio, las emisoras Democracia M y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. Sin amilanarse, sin amilanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción, la de ahora y la de ayer, y la que podría venir, la de dentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia, los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero. Credibilidad incuestionable. Muy buenos días con todos, señoras y señores, un placer enorme estar aquí con ustedes. Nuestro dispositivo informativo de invitados especiales y de temas de gran trascendencia. Bueno, son las 6:50 minutos de la mañana. El tema de seguridad está en sus manos, le dice Cintia Lenín al presidente, la alcaldesa guayaquileña. Es un destaque gigante que en plenas fiestas le inserta en su primera plana, en su primera página informativa y de opinión, el diario El Universo, uno de los periódicos y rotativos más familiarizados con la psicología del pueblo guayacense. El tema seguridad, una preocupación creciente en Guayaquil. Yo creo que en todas las ciudades ecuatorianas, no solamente en Guayaquil. Aquí falta ese párrafo. Créanme. Estimados guayaquileños, a nosotros también nos mantiene en vigilia las nuevas manifestaciones de hondo peligro que están asistiendo más y más en la capital de los ecuatorianos y en la generalidad de las ciudades interandinas. El tema seguridad, una preocupación creciente no solo de Guayaquil, sino de todo el país. Pero bueno, en Guayaquil, en el caso y aprovechando naturalmente la presencia del presidente Moreno, fue una de las demandas que hizo la alcaldesa Cintia Viteri al presidente Lenín Moreno. Está en sus manos, señor presidente, le dijo. Está en sus manos dar el siguiente paso, firmar el convenio en los mismos términos con que fue firmado el Plan Más Seguridad. Años atrás, que bajó efectivamente los índices de criminalidad en el puerto principal, en la ciudad de Guayaquil. Lenín Moreno, en cambio, en su discurso, no respondió al pedido de la alcaldesa sobre seguridad. En otros temas anunció que se expedirán visas para regularizar a los venezolanos en el Ecuador. A tantos y tantos venezolanos que se encuentran en nuestro país. Esto más bien prefirió Lenín Moreno, presidente de la República, insertar en la mente de todos los ecuatorianos como un signo ya de
significativa preocupación. Íbamos en camino a ser como Venezuela, dijo el presidente por otro lado de su análisis. A buena hora lo evitamos. Ecuador reconocerá la validez de los pasaportes, volviendo al tema, intertítulo, Ecuador reconocerá la validez de los pasaportes hasta 5 años después de su fecha de expiración, tal como se lo prometió el presidente Juan Guaidó. Otro importante tema fue este: el diálogo no obliga, el acuerdo obliga. ¿Cómo es esto? A ver, el diálogo no obliga, el acuerdo obliga. Llamamos a la unidad desde esta ciudad que una vez gritó Guayaquil por la patria y que nos sigue dando el ejemplo. No conecta, ¿no? Leamos todo el contexto. Augurando nuevos y más grandes retos para el exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, el mandatario Lenín Moreno inició esta víspera un discurso de orden en la sesión solemne por las fiestas patronales de la ciudad de Guayaquil. Moreno destacó desde el inicio de la construcción de la urbanización Guayaquil de mis amores creo que se llama, el nuevo Ceibos con 728 viviendas que albergarán a 3.300 personas, gracias a la misión Casa para Todos. Pero pidió al ministro de Vivienda que acelere la construcción de casas en Guayaquil, que tanta falta hacen, y al momento, pues como que se han entregado apenas dice 220 casas en Monte Sinaí dentro del plan gubernamental. El presidente aseguró que en sus 2 años de gestión ha dado a Guayaquil y a sus pobladores 1.321 millones de inversión. Ha dado a Guayaquil 1.321 millones en inversión directa y las asignaciones previstas en la ley. Adicionalmente, la banca pública, el Banco del Estado, el Banco Ecuador, ha dado más de 350 millones de créditos para obras de alcantarillado en el Estero Salado, parques, compras de ambulancias y otras en emprendimiento. Creo que al calor de la festividad, un poco picos de toda la oferta presidencial, destaca el diario El Universo, el principal vocero de las aspiraciones porteñas. Nosotros queremos conocer, pero antes queríamos referir esto. Por las fiestas muy bien, pero el tema es que más seguridad también requiere Quito, más seguridad también requieren otras urbes. El tema seguridad está en manos de todos. Cintia Viteri, la alcaldesa guayaquileña, le dice, está en sus manos la seguridad guayaquileña. El Orito también debe decirle, está en sus manos, señor presidente, la seguridad de Quito. Hay un plan, macroplan importantísimo para la ciudad de Guayaquil, que naturalmente goza del apoyo gubernamental en términos de seguridad. El de aquí no le paran bola, ni siquiera a los policías. Los policías dicen que están tratando de establecer una estrategia más conjunta, una estrategia de todos los sectores
pero por Guayaquil. De Quito no quieren decir absolutamente nada, no lo tienen preparado, dicen. Y cuando nosotros convocamos al vicealcalde de Quito, al señor doctor Guarderas, él nos supo manifestar paladinamente que no tenía material todavía. Estaban negociando en las mesas los señores ediles, el alcalde y el vicealcalde. Y cuando le preguntamos qué hay para Quito respecto a seguridad, tampoco el alcalde tiene respuestas concretas, específicas. Plan de seguridad. En Guayaquil se busca una estrategia conjunta. En Quito también se lo debería hacer. Esto es lo más importante. Bueno, yo quiero este tema al que hemos convocado a Carlos David Calero, importante economista de nuestro país, fiscalista, tributarista, pues se sostiene que las 25 empresas de Guayaquil que mueven más la economía, en 1993 y desde el Cerro del Carmen, en el puerto principal, se dio la primera conversación por celular del Ecuador. Habían pasado 20 años desde que el científico estadounidense, el señor Cooper, inventara este aparato para el primer enlace a nivel mundial. Y justamente a los 20 años, Guayaquil ya tenía este servicio. Esa primera llamada la hizo, recordaremos, el presidente de la República de esa época, Sixto Durán Ballén, usando la red celular entonces de primera generación. Creo que hoy estamos ya en la 5ª o 6ª generación, aproximándonos a la 7ª. Sí, estamos en la 5ª. Vamos a ir a la 6ª en próximos meses. Aquí lo anunció precisamente el ministro de Telecomunicaciones en invitación de esta emisora. 100 empleados de la empresa, que en ese tiempo tenía 100 empleados, han hecho ahora un imperio de burócratas, de técnicos. Creo que solamente en Guayaquil hay 3,000 empleos directos que ha gestado la telecomunicación nacional, 300,000 empleos indirectos. Y bueno, esta industria es primera en brindar a sus usuarios tecnología digital GSM, 3G, 4G ahora, en las 4 regiones del Ecuador. 4 tecnologías, es decir, tecnologías 4G LTE. Advance es seguramente la marca. Y encabeza las 25 empresas asentadas en Guayaquil mejor posicionadas por sus ingresos por ventas, con 1.319 millones en el 2018. Y a nivel nacional ocupa el segundo puesto entre las 10 principales firmas, solo detrás de la corporación favorita, de acuerdo con información proporcionada por la Superintendencia de Compañías y Valores. ¿Cuáles son, le preguntamos al señor economista, que usted conozca, que usted haya analizado, don Carlos David Calero, las principales empresas tributantes, en cambio, en la región Sierra, seguramente con asiento en la capital de la República? ¿Cuáles son esas empresas? Porque tenemos más o menos las empresas que hacen vigoroso el aporte del sector privado en la ciudad de Guayaquil. Sí, exactamente. Tenemos a Conecel, a la Corporación El Rosado, ¿verdad, Carlos David? A Dinadej,
DIFARE, incluso TIA, brillan en Guayaquil. Cervecería Nacional contribuye más o menos con 547, deben ser 547 millones de dólares. Pero hay una que se gana el primer lugar. Ingresos por ventas en el año 2018. Claro, es decir, Conecel en Guayaquil ha aportado 1.319 millones de dólares, seguido de Corporación El Rosado. Esta corporación ha pagado en impuestos 1.147 millones de dólares. De ahí sigue en tercer lugar Dinadec S.A., 904 millones de dólares. DIFARE en cuarto lugar con 726 millones de dólares. Esto es. En quinto lugar, TIA, 688 millones de dólares. En séptimo lugar, Industria Pesquera Santa Priscila, 534. Holcim, 435. NIRSA, 397. Unilever, 373. Vitapro Ecuador, 360. Y en 12º lugar se encuentra DOLE, Unión de Bananeros Ecuatorianos, UBESA. Y por eso es que las sonrisas de los ministros se hacen ostensibles para las empresas guayaquileñas. Pero aquí no creo que nos quedemos tan atrás. No sé, Carlos David, muy buenos días, señor economista Calero. Tenga la gentileza, ¿qué nos puede hablar de país, de Quito, de simultáneos entre Quito y Guayaquil? ¿Cuáles son las empresas privadas que aportan más al erario nacional en estos momentos? Muy buenos días y mil perdones por la molestia, señor economista Carlos Calero. No, gracias, muy amable, buenos días. En las estadísticas de lo que usted está leyendo es el valor de los ingresos. El valor de los ingresos, esto es, quiere decir el valor de las ventas. El valor de las ventas no es el valor del impuesto. Que desde luego, claro que sí. Mil perdones al público, claro, y a usted. No, sí, porque después diríamos dónde está tanto dinero. Sí, pues ya estarían tras Martínez, como ayer estuvieron los maestros. Claro. Sí, cercándole, entonces, sí. Claro, entonces... Con toda razón, desde luego. Claro, el valor que ustedes están leyendo, sí, es el valor de las ventas, en base al volumen de ventas. Ingresos por ventas, entonces. Así es, ingresos por ventas. Del año 18, ¿no? Ajá, necesariamente no el valor de las ventas en el mismo orden, no necesariamente está el pago de los impuestos, porque no todas las empresas obviamente ganan en la misma proporción. Dependiendo de la actividad económica del sector en que se encuentren, obviamente el pago de los impuestos va a variar. El ranking del pago de impuestos no va a ir en el mismo orden, porque el margen de utilidad por rama de actividad económica normalmente varía. Estamos hablando de Guayaquil. ¿Usted a quiénes tiene con pago de mayores cantidades de tributos en Guayaquil? Normalmente hay empresas que el pago de los impuestos en la ciudad de Quito a veces aparecen mucho más altos el pago de impuestos, porque están ahí, por ejemplo, las petroleras, están mineras que tienen su razón. La matriz en Quito, claro. La actividad en Quito, pero la actividad económica no siempre se realiza en Quito, y aparentemente Quito contribuye con mucho más en el pago de impuestos que otras ciudades. Pero por ser sedes de las matrices, claro. Es por ser sedes de las matrices que se refleja una aparente mayor recaudación de impuestos.
que en otros lugares. En cambio que hay actividades económicas que a veces tienen registradas en Guayaquil, pero es más por ser capital que siempre se constituyen más en Quito las empresas que en la ciudad de Guayaquil. Y la contribución, obviamente, que da la ciudad de Guayaquil en las estadísticas es mucho menor que lo que da en la ciudad de Quito. Ya. Sí, Ahora, ¿cuál es el ranking de empresas asentadas en Quito que generan más ingresos por ventas? normalmente encabeza lo que es la corporación La Favorita, más conocido como el grupo Supermaxi. ¿Sí? Supermaxis, Así sí. es. Ellos están encabezando normalmente, incluso liderando a nivel nacional, no solo en Quito. Las ventas son extremadamente altas, pero obviamente igual el margen de utilidad, de rentabilidad, no siempre es el mismo. A veces las empresas de servicios tienen márgenes de utilidad más altas que las empresas que tienen bienes, y más aún bienes de primera necesidad. En la ciudad de Quito el día miércoles teníamos la oportunidad de conversar con dos empresarios a la vez, y un señor era dedicado a productos de venta de producto odontológico, y el otro señor tenía una bodega en el mercado mayorista. Cuando se ofreció el valor de las ventas, le decía, en una bodega en el mercado mayorista, ¿cuánto vende? El señor de productos odontológicos dijo, yo estimo que ha de vender unos $100,000 mensuales. El otro señor solo se sonrió. Yo le quedo viendo y le digo, normalmente antes, cuando el negocio era bueno, una bodega en el mercado mayorista estaba vendiendo $23 millones al año, y las ventas ahora que han bajado, le digo, bordean los $13 millones. Es decir, que en promedio casi antes vendían $2 millones en el mes, y las ventas han bajado a un poquito más de $1 millón mensuales. Pero el margen de rentabilidad con el que se maneja en el mercado mayorista por producto son centavos, y yo tuve la oportunidad de conocer este tipo de realidad económica, porque por el tema del anticipo del impuesto a la renta, se calcula sobre el volumen de ventas, y en el año en que bajó las ventas a 13 millones, pero les calculaban el anticipo sobre 23 millones y sobre costos y gastos que eran cerca de $22 millones, porque les quedaba un margen de utilidad de $1 millón. Sí, ganarse $1 millón no era nada malo, pero cuando les calculan el anticipo sobre ventas, sobre costos y gastos, sobre activos, que ahí se incluyen los inventarios, sobre el patrimonio, obviamente que el cálculo del anticipo les llevaba a la quiebra este tipo de negocios. Entonces, hasta ahora la gente lucha, y usted ha de ver que se trata de que el anticipo del impuesto a la renta sea eliminado, pero lamentablemente es una propuesta que las autoridades del Estado, las autoridades tributarias, no la toman en cuenta. No la toman en cuenta porque cuando piden un informe al Servicio de Rentas Internas, obviamente el Servicio de Rentas Internas siempre manda que eso no es conveniente para el Estado porque las recaudaciones van a afectarse, y que obviamente el Estado requiere de recursos, cuando hay que considerar que el anticipo del impuesto a la renta no es un ingreso para el Estado, es un pasivo, porque los contribuyentes tienen derecho a crédito tributario, y eso, aparte de ser un crédito tributario, les resta mucha liquidez a los negocios, y el Estado debería aprender a cobrar los impuestos una vez que se genere la obligación tributaria y no antes. Y lamentablemente el tema del anticipo del impuesto a la renta es un valor que se cobra antes, anticipándose a que usted va a ganar. Y lamentablemente siempre digo que en el país se legisla con el criterio de que todos somos evasores hasta no probar lo contrario. Usted al final del margen de utilidad no ha sido el que esperábamos, que tiene derecho a devolución, y vamos a ver si es que se le devuelve sí o no. Y esos valores lamentablemente ya fueron a financiar el presupuesto general del Estado, que están financiando los costos y gastos del presupuesto general del Estado, y después es difícil para el Estado tener que devolver esos valores porque ya fueron y financiaron el presupuesto general del Estado en el rubro de los gastos,
y muchas veces ya se dispusieron de los dineros de los contribuyentes cuando todavía no eran del Estado. Por eso que lamentablemente el país vive como millonario con plata ajena. Qué interesante, qué números y cifras que nos cautivan y nos preocupan a la vez. Hay una diferencia importante entre hablemos de unas 25 empresas de Quito y de Guayaquil y de Quito en orden de importancia cuantitativa más que todo, que están moviendo más la economía de las dos urbes. ¿Cuál es la diferencia entre, no solamente cuantitativa, sino cualitativa, entre Quito y Guayaquil, que usted pueda reproducirnos desde su comparación inteligente y muy conocedora entre las manifestaciones económicas que producen los privados de Quito y los privados de Guayaquil, si es tan amable, economista Calero? Gracias. Normalmente, lamentablemente para Quito, Quito es una ciudad mucho más burócrata, en donde la mayor cantidad de gente se vive de los sueldos, y mucha gente vive de los sueldos del sector público. Ahora que se ha despedido mucha gente en el sector público, los más afectados obviamente es en la ciudad de Quito. El otro día, son de broma y de serio, les decía, ustedes han visto cómo compran un carro en la ciudad de Quito y en la ciudad de Guayaquil. Desde ahí parte un comportamiento distinto. La persona en la sierra, más en particular en Quito, cuando el esposo tiene ya recursos disponibles para la entrada, le dice al esposo, ¿sabes qué, esposa mía? Vamos a ver un carro. La esposa le queda viendo y le dice, pero un carro vamos a ir a perder el tiempo. No, le dice, por ahí ya tengo mi platita guardada, vamos a ver un carrito. Bueno, vamos a ver el carro. Si le alcanza el valor de la entrada, si le alcanza el valor de la cuota, se deciden a comprar el carro. La esposa de pronto le dice, oye, si es que algún instante no podríamos pagar, ¿tú podrías hacer taxi ruta? Le dice, no, que vale, dice, yo de pronto un profesional, dedicarme a hacer taxi ruta, estás equivocada, en la vida voy a hacer eso, ¿verdad? Bueno, dice, de todos modos compremos el carro. Un rato menos pensado, de pronto sale un hijo no programado, gastos no programados, no alcanzan a pagar las cuotas, le retiran el carro y de pronto la esposa le dice, y mira, después de todo el esfuerzo que hemos hecho, todo nuestro patrimonio se nos va ahí, y ahora qué vamos a hacer, yo te dije, de pronto no compremos el carro, cuando necesitábamos, ni siquiera te dedicaste a hacer taxi ruta o algo por el estilo, ¿sí? Todo nuestro esfuerzo se nos va ahí. En el caso de la persona que compra el carro al estilo costeño, ¿verdad? Cuando va, le dice a la esposa, ¿sabes qué? Vamos a comprar un carro. Oye, ¿tienes plata para la entrada? No, le dice, pero tengo cheques postfechados. Ahí vemos cómo cubrimos. Ahí con la chequera vemos cómo cubrimos. Si no me alcanza el sueldo, me dedicaré a hacer taxi ruta, ¿verdad? Él mismo se propone hacer taxi ruta. Por algún motivos no pudieron pagar la cuenta. Les retiran el carro. Sí, jamás se ponen a llorar, a estar discutiendo. Lo que le dice el uno al otro, a la final ya lo hemos disfrutado. Lo que hemos pagado, date cuenta, lo comido por lo servido. Ahí a la final se llevaron el carro, ya en alguna otra oportunidad tendremos que ver cómo comprar. Ya, se acabó el problema. Psicológicamente funcionan las mentalidades de ese modo. En el tema es increíble, pero en el tema de impuestos, cuando uno les da bases legales, por ejemplo, para decirles, ¿sabe qué? Hay base legal para no pagar el anticipo del impuesto a la renta. Si bien el artículo 41 de la Ley de Régimen Tributario Interno obliga a pagar el anticipo del impuesto a la renta, el dejar de pagar el anticipo del impuesto a la renta no es una causa de defraudación fiscal, porque usted extingue la obligación principal, que es el pago del impuesto a la renta, y al extinguir la obligación principal, que es el pago del impuesto a la renta, queda extinguida la obligación secundaria, que es el pago del anticipo. Tales son los argumentos legales para dejar de pagar el anticipo. Normalmente las dos personas, tanto en la costa como en la sierra, se ven afectadas por el tema del anticipo. Con toda la información que uno se le entrega en un seminario, la persona de la sierra dice, ay Dios mío, pues eso es meterse en problemas después con el servicio de rentas internas. Si nos glosan, vamos a tener líos, vamos a
mejor paguemos aun cuando sea vía crédito, ¿verdad? En la costa, normalmente hoy en todas las bases legales, dice, ¿sabe qué? Dejamos de pagar. Sabemos que hay una contingencia, negocio que paga muchos impuestos, un negocio que no crece. Ya vimos que esto no ha sido un impuesto, sino un anticipo. Lo vamos a dejar de pagar y si es que nos glosan, tendremos que litigar con el servicio de renta. ¿Y cuál de las mentalidades es la más importante, la más adecuada, la más certera en su apreciación y cuantificación? Ojo, el negocio siempre va a tener un riesgo y la persona en la costa es más arriesgada. Y por eso es que, ojo, cuando crecen más los negocios, crecen más en la costa. Y obviamente cuando quiebran negocios, han quebrado más en la costa también, por el tipo de riesgo que asumen. Pero asimismo, cuando asumen ese riesgo, tienen mucha ¿Y es buena temporada? Mire, el crecimiento debe ser superior al del conservador, del quiteño. En la sierra somos muy conservadores, en la costa es mucho más liberal. Y obviamente que en este tiempo quitarnos liquidez por el tema del ejemplo del pago del anticipo del impuesto a la renta, hay muchos empresarios que se decidieron más en la costa a dejar de pagar el anticipo del impuesto a la renta porque les resta liquidez, y eso lo puedo constatar porque en mi caso, como firme el asesor contable, tenemos oficina en Quito, en Guayaquil, pasamos viajando por casi todo el país, y créame que este tema del anticipo les resta mucha liquidez a los negocios, y tener que pagar el valor del anticipo es mucho problema a los negocios, y en ese sentido ya lamentablemente, si es que la gente se dedicaría a pagar todo lo que diga el servicio de rentas internas, obviamente un rato va a quebrar el negocio, y en esas circunstancias la gente opta por litigar con el servicio de rentas internas, porque caso contrario sería tener que pagar y ante la duda pagar. Sí, eso normalmente trae problemas ni siquiera a largo plazo, tal vez a mediano plazo le va a traer problemas porque no va a poder usted crecer en su negocio. Y la inclinación hacia la audacia entre las dos ciudades, bueno, pone distancias en cuanto a resultados. Guayaquil progresa más comercialmente, progresa menos o tiene caídas repentinas que también deben traer consecuencias. ¿Cómo piensan ustedes los economistas tributaristas, los abogados tributaristas? ¿Qué experiencia recogen de la audacia es el juego? Oiga, créame que yo comparto más el estilo de Guayaquil. De Guayaquil. De Guayaquil, definitivamente. ¿Por qué? ¿Por qué? Es por el hecho de que ellos... Arriesgarse, emprender sin mayores estudios, con ñeque. Es que si una persona no llega a ser audaz, no llega a crecer en su negocio. Todo negocio va a tener riesgo, todo negocio en su momento va a tener que tomar una decisión que le permita crecer, no estancarse, pero obviamente que va a tener que tomar decisiones óptimas en base a un buen conocimiento, a una buena aplicación de las normas tributarias. Tal vez el problema en la gente en Guayaquil es que espera a veces tener los problemas para después de encontrar soluciones. Cuando uno aprende a hacer tax planning, planificación tributaria, obviamente se anticipa a los problemas. Pero lógico. Busca asesoría técnica en el tema. Yo creo, incluso a veces la gente no me cree, me dicen, ¿dónde la gente se educa más en materia tributaria? Le digo, es increíble, nosotros tenemos siempre más participantes en la ciudad de Guayaquil que en la ciudad de Quito. Normalmente la gente cree que en Quito se prepara más la gente. De sentido común, yo pensaba que en Quito se hacían más estudios, la bobina estaba permanentemente innovándose en determinados criterios y alientos para el emprendimiento. Oye, en Guayaquil no, en Guayaquil como que nos dice usted,
a veces irresponsablemente al calor de las circunstancias, bueno, pues hablan de cifras mayores y ganan cifras mayores. Esto explíquenos, ¿por qué se produce? Oiga, es que si usted ve el valor de las ventas que existe en Guayaquil y del comercio que existe en Guayaquil, es mucho mayor que el que existe en Pero es Quito. que los consumidores también son más noveleros allá que aquí. Sí, yo me Se acuerdo endeudan que sin mayor meditación, ¿no? había un profesor en la universidad, en mi tiempo, hace, qué sé yo, tal vez unos 28 años atrás, que él decía, yo tengo un proyecto de hacer ataúdes para ir a vender en la costa, pero ataúdes para vender en la costa que sean con direccionales. Decirle, si es que marca la direccional derecha va al cielo, y si marca la direccional izquierda se va a ir al infierno, y eso yo creo que debe resultar y se va a vender bien, pero en la costa, porque Claro. es verdad, la gente es un poco más Novelera. novelera, Sí, sí. pero también arriesga más en el negocio y por eso crece más. Mire usted cómo creció Guayaquil desde el tiempo de Febres Cordero. Y obviamente la gente, es increíble, paga el impuesto predial, paga mucho más rápido en Guayaquil y no le obligan y paga los primeros días para acogerse a los beneficios de los descuentos, porque está viendo que hay obra social. Las carreteras están mejor, el malecón del Salado. Usted ahora encuentra una ciudad pero muy turística. ¿Qué era Guayaquil antes del tiempo? Aquí en Quito, con una ciudad tan despostillada, llena de hierba, de suciedad, con un asfaltado deprimente, le hace pensar de que estamos en quiebra a todo el mundo. Claro, y ahí uno dice, y la gente se pone a pensar en qué se están reinvirtiendo el pago de mis impuestos. Exactamente. Y no vamos a justificar que la gente no debe pagar, pero ahí es donde la gente, usted técnicamente no le puede convencer a que pague oportunamente el pago de sus impuestos, cumpla con sus obligaciones tributarias. Si usted no ve, en Quito el presupuesto del municipio mucho se destina en mayor parte al pago de sueldos que lo que destina el municipio al pago de sueldos en la ciudad de Guayaquil. Entonces ahí se va el dinero más en la burocracia. La gente no le interesa que haya mucha burocracia, sino que haya más obras. Entonces en la ciudad de Quito hay mucha burocracia en los mismos ministerios. Claro. Y los estilos, pongámonos a pensar también en esto. Esta asociación de las cifras, de las cargas tributarias, de el desarrollo de los emprendimientos, ¿dónde se pulsa más con mayor realidad? ¿En Quito o en Guayaquil el impulso a los negocios? Depende incluso, me da la impresión, del líder seccional. Mire usted que el carácter de Jaime Nebot no es un hombre inseguro, no es un hombre aventurero, es un hombre más bien que donde pone el ojo pone la bala, estudia bien, hace bien las cosas. Y la Cintia, la actual alcaldesa, doña Cintia, le va a copiar, digamos, como una maquinita Xerox, todo lo que ha hecho Jaime Nebot. Pero aquí en cambio, los que nos están escuchando escogen bien, súper bien, o escogen súper mal, pues, ¿no? Súper mal. Póngale a la señora Cintia frente al señor doctor Guarderas. Ni punto de comparación. Póngale usted al señor Jaime Nebot frente al alcalde de la ciudad de Quito, al señor... Oiga, es que usted me hace recordar lo siguiente. En el tema de lo que es devolución del IVA que les deben devolver a los municipios y que es el 12% de todos los bienes y servicios que compran con tarifa 12, sí, el Estado les debe devolver. Jaime Nebot obligaba a que le devuelvan. O sea, esta plata es mía y me la devuelven. El resto de alcaldes,
están rogando, pidiendo de favor que les devuelvan un derecho que tienen. No es que están mendigando, sino que tienen derecho, pero mientras el uno pedía que le devuelvan y exigía que le devuelvan, los otros ruegan a que les hagan el favor de devolver, ¿sí? A firmar convenios de pago, ver cómo les van devolviendo de poco en poco. Entonces, ahí uno puede ver la pequeña gran diferencia entre lo que es era la administración de Jaime Nebot, que doña Cintia Viteri va a recibir incluso los consejos de él. Sí. En estos casos debes de hacer esto. Y el nieque más que todo. Claro, es tremendo porque una ciudad como Guayaquil, con la cantidad de habitantes que tiene, con el presupuesto que se maneja, esperar a que de buena voluntad el Estado se devuelva en el tema que estamos hablando, en el tema del IVA, esperar largos plazos. Usted con ese dinero puede incrementar el tema de las obras, lo que en otros lados no sucede por esa falta de liquidez. Sí. Entonces, desde ese punto de vista, ahí sí se vio un verdadero líder. Que lamentablemente en Quito el liderazgo de lo que era la capital se perdió desde tiempo atrás porque obviamente el alcalde era de la misma tendencia del presidente. Las élites se fueron a Miami, ¿ah? Sí. Ya, entonces por favor no me molestarás a mí porque yo soy parte de la línea del gobierno de todos. Entonces, desde ese punto de vista, desde hace años atrás perdimos liderazgo y la visión de lo que es un verdadero líder en la ciudad de Quito. Ahora, tenga la bondad porque estamos hablando un poco de sociología y de política. Hablemos de cifras. Quito y Guayaquil en tributos, ¿cómo andan? Bueno, mire, en Quito, a lo que es nivel municipal, nosotros hemos podido ver que hay una corriente que fue creciendo en el pago de impuestos desde la época de Febres Cordero, que comenzaron a haber obras. Y la gente paga rápido y paga con gusto. Y ojo que los impuestos no es que no subieron. ¿Qué significa pagar con gusto? Oiga, yo digo pagar con gusto cuando usted el impuesto predial lo debe pagar hasta el mes de junio y se acerca en la primera quincena de junio. No es que se acerque en la primera quincena de enero, que se acerca a pagar. No es solamente por ahorrarse un 10%. Es porque usted ve que el año anterior han habido obras y que como han habido obras, usted paga con gusto. Paga con gusto, porque usted está viendo resultados de su dinero. Entonces, en esa medida, usted ve gente a la cola los primeros días de enero, más en la ciudad de Guayaquil que en la ciudad de Quito. Ya. En la ciudad de Quito a veces también tenemos estos problemas, o sea, se queda sin trabajo, usted vive de la burocracia y tiene que conseguir un nuevo empleo y lamentablemente lo que ganaba antes era mucho más alto de lo que consigue ahora. Y usted, lamentablemente, en la ciudad de Quito tiene un criterio más de empleado que de empresario. Usted en la ciudad de Guayaquil deben viendo, no de ahora, de años, lo que es en los semáforos, el agua helada, bolones, usted encuentra por todo en la calle que que le coquetean desde las vitrinas que están instaladas en plena urbe, ¿no? Imagínese en la bahía, los puertos, o sea, es una ciudad que se da incluso hasta para la noche, porque usted a la noche en Quito... A las 2 de la mañana se están almorzando ellos. Claro, están comiendo de lo más tranquilo, un buen cangrejo, unas buenas cervezas, y con el calorcito que hace la cerveza helada con el cangrejo le sienta muy bien. Vaya a ver quién le provoca tomarse una cerveza helada a las 2 de la mañana en la ciudad de Quito. Entonces, hasta es cuestión del clima. Claro. Pero dicen que Quito se merece ser la capital porque normalmente por su ubicación jamás iba a poder ser invadida por Perú, por Colombia, por la ciudad que se encuentra estratégicamente ubicada. Entonces, Quito de por sí es la capital política del Ecuador, pero la capital económica ha sido... No hay nada que hacer, es Guayaquil. De Guayaquil. Ya. Y bueno, ¿y las cifras dónde quedan? ¿Cuándo nos compromete? Oiga, es interesante. Yo en el tema del impuesto a la renta y en los temas de recaudación de impuestos, manejando las cifras del Servicio de Rentas Internas, se estableció el año anterior
que se recaudó 15.145 millones de dólares. Cuando yo he hecho a ver la página del Servicio de Rentas Internas, veo que los 15.145 millones de dólares era una línea antes de las devoluciones, porque habían devuelto más de 1.000 millones de dólares y la recaudación efectiva era solo 14.000 millones de dólares. De los 14.000 millones de dólares hay más de 6.000 millones de dólares, mucho más de 6.000 millones de dólares que hay que devolver a los contribuyentes, y 7.600 millones de dólares aproximadamente son valores que efectivamente el Estado puede contar. No puede contar más de 7.600 millones de dólares de los 15.145 millones de dólares. Y después de ello se dispone para el presupuesto general del Estado sobre 15.145 millones de dólares. Lamentablemente se financia el presupuesto general del Estado con valores que hay que devolver a los contribuyentes. Y el gran problema del déficit fiscal que vive el Ecuador, el culpable es el Servicio de Rentas Internas, por la información que suministra, y por eso que le decía al iniciar, lamentablemente el Ecuador vive como millonario con plata ajena. Nosotros estamos contando con recursos como Estado que no son nuestros. Al particular, la directora del Servicio de Rentas Internas, la economista Marisol Andrade, no se pronuncia, ¿verdad? Y yo le invito públicamente a través de usted a que debatamos sobre el tema, que me demuestran que estoy equivocado. Imagínese usted que se contabilizan como ingresos. ¿En qué diría ella que está usted equivocado, la Marisol? No sé, yo no sé dónde me va a decir que estoy equivocado. El otro día con un periodista que de un medio me decía, oiga, ¿cómo sacó las cifras? Le dije, fue de la página web del FBI. Me dedico a revisar y, por ejemplo, el primer rubro que usted encuentra interesante de recaudación de impuestos, retenciones en la fuente. En retenciones en la fuente hay como recaudado en las estadísticas más de 2.800 millones de dólares. Y uno dice, es interesante, pero ese valor técnicamente no es ingreso, don Gonzalo. Los 2.800 millones de dólares para el Estado es un pasivo. ¿Por qué es un pasivo? Porque es una deuda. A mí si me retiene, plata ajena, es un crédito tributario como contribuyente. Eso a mí me tienen que devolver. Si al final del año yo como contribuyente en mi declaración digo, impuesto a la renta causado 20.000, retenciones en la fuente 25.000 y anticipo que yo he pagado 5.000, total he pagado de manera anticipada 30.000, pero solo debí pagar 20.000, me quedan debiendo 10.000, ¿verdad? Esos 10.000 me tienen que devolver. Pero ¿sabe cuáles son los errores que comete el Servicio de Rentas Internas? Sí. En el impuesto a la renta causado, informa en el ejemplo último, 20.000. Retenciones en la fuente recaudadas, 25.000. Anticipos recaudados, anticipos pagados, anticipos que ellos cobraron, 5.000. Total de la recaudación, 50.000. Sí, y uno se queda sorprendido, perdón, si lo que recaudaron a lo mucho sería 30. Los 30.000 y los 25.000 de retenciones y 5.000 de anticipo. Pero créanme que le suman y le duplican el valor del impuesto causado de los 20.000 y no informan. Sí, y yo por eso le reto al economista Marisol Andrade que nos dé a conocer cuánto debe el Servicio de Rentas a los contribuyentes, cuánto debe por concepto de retenciones, cuánto debe por concepto de anticipo. Híjoles. ¿Cuánto debe por concepto? Eso debe ser un dineral, ¿no? Un dineral que incluso ya ha utilizado el de la Plaza Grande. Eso es sorprendente y a mí me preocupa como ciudadano, porque esto que estamos haciendo es hacer críticas constructivas en beneficio del país. Sí, como país necesitamos sincerar la información, que la información del Servicio de Rentas Internas sea real, que no por jactarse de que recaudan harta plata, deben mantenerse en el puesto, sí, a costa de los contribuyentes, porque a los contribuyentes no nos devuelven esos recursos. Y más fácil es declarar a los asesores tributarios y a los contribuyentes como inmorales, corruptos, perversos, evasores, para ellos mantenerse en el poder. ¿Cuánto nos deben a los contribuyentes? Es increíble. No dan las estadísticas de lo que se debe y se dispone de los dineros para financiar el presupuesto general del Estado. Y lamentablemente el Ecuador vive como millonario con plata ajena. Y ahora, pero ¿en cuál de las dos ciudades son más morosos de los tributantes? ¿En Quito o en Guayaquil? Bueno, el Estado.
como morosos, como que se demoran más, como que pagan menos rápido. En Quito. Están en la ciudad de Guayaquil, lamentablemente. El mismo hecho de que en Quito son más conservadores, la gente más paga exigente, rápido, aun cuando está endeudándose al Estado, perdiendo liquidez y todo lo demás. Normalmente el comportamiento es ese. En la ciudad de Quito se paga mucho más rápido. En la ciudad de Guayaquil se ha visto incluso que a veces las declaraciones las hacen en cero para estar en lista blanca hasta que le notifique el SRI y después de ese instante comienzan a correr, ¿verdad? En todo caso, tampoco es lo apropiado, ¿sí? Tampoco es lo que uno le recomienda a un contribuyente. En los temas que hay base legal para no pagar, como el anticipo que le había mencionado, yo le recomiendo, le aconsejo y le asesoro y le guío para no pagar, pero en otros temas como son retenciones de la fuente que efectúan, el impuesto a la renta que deben pagar, el IVA que cobran y que le deben entregar al servicio de rentas internas. Última molestia, economista Calero. Usted convalida esto. En el ranking nacional, en el top 10, el 50% de empresas de mayores ingresos por ventas y el 30% con mayores utilidades, estas empresas están localizadas en Guayaquil. Esto es lo que indica el reporte de este organismo. Y es que en esta ciudad generó en el 2017 alrededor del 35% del Producto Interno Bruto y en el 18 contribuyó con el 33%. En esos 2 años, Guayaquil representó el 34%, claro, el porcentaje promedio, el 34% de los ingresos por venta reportados por las compañías a nivel de país. En utilidades, Conecel consta en el tercer puesto del ranking con 141 millones y según el Servicio de Rentas Internas, en pago de impuestos se ubica en el segundo lugar en Guayaquil con 60 millones de impuestos a la renta. Esto es lo que no me explico claramente por qué se produce y con eso terminamos, economista Calero. Ya, gracias. Mire, de las empresas que usted nombró, que están con domicilio en la ciudad de Guayaquil y que pagan, reportan muchas ventas y de pronto sí pagan muchos impuestos, el problema de la concentración en Quito y Guayaquil es que Conecel, más conocido como Claro, su sede está en Guayaquil, pero el servicio sí puede ser importante en Guayaquil, pero está dando servicios y vendiendo en todo el Ecuador. Y el reporte de ingresos es del total del Ecuador. Lamentablemente no es que en la declaración del impuesto se dice, a ver, tanto vendí en Guayaquil, tanto vendí en Machala, tanto vendí en Puerto Viejo, tanto vendí en Manta, tanto vendí en Quito, ¿verdad? Eso tal vez un poco hay las estadísticas del pago de patentes y cosas por el estilo que se van destinados de manera proporcional por cantón en donde operan. Entonces, saber la recaudación real de Quito y de Guayaquil es muy, pero muy complicado. Otro nombre que usted dio es DIFARE. DIFARE es todo lo que es Cruz Azul, Farmacis, y DIFARE es la distribuidora farmacéutica más grande del Ecuador. Entonces, ¿usted cuántas farmacias Cruz Azul, Farmacis y que proveen productos a las farmacias encuentra de DIFARE? Pero todo el reporte de ventas se va a la ciudad de Guayaquil. Yeah. A ver cuánto en realidad. Y la cervecería que también nombró, que también es un valor significativo. Ya, cuando yo la gente Cervecería Nacional, que vende, si no me equivoco, más de 540 millones de dólares, ¿sí? ¿Cuánto de los 540 millones vende en Guayaquil? ¿Cuánto vende en Esmeraldas? ¿Cuánto vende en Machala, en Puerto Bolívar, en Huaquillas, en Cuenca, en Quito? Porque el reporte va concentrado y consolidado a la ciudad de Guayaquil. Y del valor que paga de impuestos, ¿cuánto hubiese generado en realidad solo la ciudad de Guayaquil? Entonces, por eso es que es bien complicado decir cuál es la ciudad que paga más impuestos. Y en Quito tenemos el problema que acá hay muchas lo que son mineras, mucho lo que son el tema de las petroleras, que están con domicilio fiscal en la ciudad de Quito. En la ciudad de Guayaquil a veces usted encuentra incluso lo que son bananeras, camaroneras, que están su domicilio principal en la ciudad de Guayaquil, pero que operativamente a veces trabajan en Machala,
en El Oro, en todo lo que es la provincia del Oro, en lo que es la provincia de Los Ríos, en Santa Elena inclusive, tienen su domicilio principal en la ciudad de Guayaquil. Entonces, consolidada toda la información, individualizado, saber cuánto paga de impuestos Guayaquil y Quito es extremadamente complicado. Por eso a veces es duro hacer el análisis del pago de... Pero Guayaquil se presta a que las circunstancias, los reportes al fisco se dispersen más y consiguientemente pueden haber más argucias en ese planeta guayaquileño. Lo que pasa es que en el tema del pago de impuestos, usted consolida los ingresos, gastos, al igual consolida todos los costos y gastos y consolida su utilidad. Entonces, a veces, por ejemplo, en la ciudad de Quito, el otro día teníamos, alguien preguntó en un curso, dice, disculpe, ¿el gasto del motel es un gasto deducible? Y la gente en Quito se espantó, quedó pálida, quedó espantada, dijo, eso es una inmoralidad y se van a tomar como gasto deducible. En la costa preguntaban de lo más natural el mismo ejemplo y decía, lo que pasa es que nosotros tenemos transportistas de carga pesada, en donde se van con el transporte de carga pesada, la carga pesada, y no permiten entrar a la ciudad. Y tienen que los transportistas quedarse a dormir en el motel. Pero es parte de la actividad de nuestro trabajo. Le dije, sí, es un gasto deducible. En Quito se toman como gasto no deducible porque es una inmoralidad. En Guayaquil no dudan dos veces en tomarse como gasto deducible porque es parte del giro del negocio. Y de pronto la utilidad disminuye legalmente en la ciudad de Guayaquil que en la ciudad de Quito por el hecho de ser conservadores o liberales. Cuando lo que yo ahí recomiendo es estudiar el artículo 10 de la Ley de Régimen Tributario Interno, en que establece que todos aquellos costos y gastos que le ayuden a obtener, mantener y mejorar ingresos gravables de fuente ecuatoriana que no estén exentos del pago del impuesto a la renta, son deducibles para la determinación, liquidación y pago del impuesto a la renta. Qué interesante. Le agradezco mucho, señor economista Calero. Estaremos otro momentito conversando de otros tópicos. La tributación ha sido nuestra invitada en esta mañana. Mire usted que se nos han ido los minutos, 7:45 minutos de la mañana. Pero para viernes, interesantísimo. Bueno, aquí les estoy preguntando este momento a los compañeros Milton y Diego que ejerciten los gastos deducibles. Estos caballeros gastan mucho en esos rubros. Muy buenos días, muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad, David. Bueno, vamos a hablar también del plan Más Seguridad de Guayaquil. Este plan Más Seguridad, les decía de comienzo, tras 11 años de suspensión que cumplió el 3 de julio, el plan Más Seguridad va a retomarse en la ciudad de Guayaquil con la firma entre el municipio y el gobierno nacional. Esto creo que se intentó hacer o ya se hizo el día de ayer durante la sesión solemne. El plan Más Seguridad quedó convalidado en los 484 años de fundación de la urbe quiteña, guayaquileña. La alcaldesa Cintia Viteri ha informado que se iba a firmar este convenio interinstitucional para aterrizar el proyecto que dejó de funcionar en la urbe hace 11 años. Hoy se ha realizado una reunión con los máximos representantes de qué instituciones, de la Policía Nacional, del ECU 911, a ver si ECU 911, ¿vamos con eso o vamos primero? Ok, bien por recomendarme aquello. ECU 911, CNT, es otra entidad que se suma a Más Seguridad en Guayaquil. Corporación para la Seguridad Ciudadana. Esta lleva las siglas CSCG.
Y claro, la policía metropolitana, pues, la que no quiere acercarse para más o menos informarnos qué está ocurriendo en indicadores de seguridad en Quito. Creo que son fatales porque los señores jefes policiales esta víspera se hicieron los gringos. No quisieron venir al programa. Yo quise tomar como referente el plan de macroseguridad del puerto principal, que apareció una publicación enorme con la importancia que suelen dar los medios de comunicación a los asuntos que tienen que ver con el futuro de la urbe y con el presente de la urbe. El plan Más Seguridad, en primer lugar, busca una estrategia conjunta. Reúne a todas las instituciones públicas y privadas y se ponen al empuje y se ponen a buscar las posibilidades de confluir con todo el empeño y con todos los aciertos posibles a crear un ambiente de absoluta y total seguridad en los habitantes de la urbe guayaquileña. Aquí no sabemos, aquí somos divorciados, aquí funcionamos como pueblos lejanos, los barrios, las instituciones, como sectores descontrolados. Cada uno hace un ejercicio de vigilancia, cada uno coordina sus planes de mantenerse en defensiva frente al auge delincuencial, por ejemplo, en la ciudad de Quito. Y los ciudadanos de la calle están abandonados. No, yo soy de tránsito, dice. El policía que está allá, ese creo que es policía raso o policía con un genérico en la obligación ante los ciudadanos. Yo soy de tránsito, dice. Solo cobro multas. Y claro, me encanta el puesto. El otro chapita no funciona en términos de rentabilidad. El de tránsito sí, pues, sonriente anda, complicando la vida a todos los conductores. Bueno, el plan Más Seguridad. Yo quiero, no obstante, hablando de seguridad, me permitió, señoras y señores, invitarle al señor mayor Fidel Araujo. Él es hijo de Manuelito Araujo, de grata recordación, de importante recordación, un líder político interesantísimo en muchísimos años, de vida pública, de vida republicana, de vida política en nuestro país. El señor mayor Fidel Araujo nos ha quejado frecuentemente de que ha sido víctima de una persecución incesante y peligrosa para su propia existencia. Le han condenado por su protagonismo en los ejercicios de reproche a una determinada circunstancia que pasó el Ecuador en el régimen efectivamente del economista Rafael Correa. Separaron los del partido de Lucio Gutiérrez y motivaron a que la mayor parte de los jefes policiales se unan en defensa, se agrupen en defensa, se fusionen en defensa de la institución y de algunos estamentos de sus principales dirigentes formales que fueron atacados por el correísmo y que esto nos pasa a explicar. El señor mayor Araujo, dice él, he presentado una denuncia en la Fiscalía General del Estado desde diciembre
del 2018 en contra de 3 fiscales, en contra de 12 jueces que han fallado en su caso, mayor, en las diferentes instancias, sin observar el Código Integral Penal, ni la Constitución Política del Estado, presuntamente cometiendo hasta prevaricato y fraude procesal. Y como prueba nueva al caso, se ha presentado una delación de un exfuncionario de la Fiscalía General del Ecuador, dando a conocer el modo de operar del Ejecutivo sobre quienes debían actuar como acusadores. Esto está medio confuso, así que le doy el micrófono para que tenga la bondad, obviamente en tono reclamante, pero con pruebas al canto, le explique a la ciudadanía en dónde se ha perpetrado una injusticia con usted. Buenos días, mayor. Licenciado, buenos días a los distinguidos radioescuchas de este prestigioso programa. Bueno, infelizmente esa página obscura, no vamos a decir de la historia, sino de la vivencia política del Ecuador, a donde una confrontación llevó a que inclusive existan víctimas por una conducta confundida del exmandatario economista Rafael Correa, que se encerró en esa dependencia policial. Y las consecuencias conocemos. Sí. Entonces, pero el tema... déjeme descifrando, ¿cuántos jefes policiales fueron prácticamente destituidos, abusivamente quitados el uniforme, despojados de su carrera profesional? Montones de casos. Ya no he visto a esos oficiales, en muchos casos oficiales de alto nivel, de alta graduación, que cayeron abatidos por el régimen de Correa. Y hasta este momento, entre ellos usted, no les han hecho justicia. ¿Por qué circunstancias? ¿Porque han manejado la justicia? ¿Siguen manejando la justicia? ¿Cómo es la cosa? El Consejo de Participación Ciudadana Transitorio llevó adelante un ejercicio de transparencia con relación a quienes fuimos perjudicados, mal utilizando la justicia, que es lo grave. Es decir, se prestaron administradores de justicia a perseguir, a encarcelar, a sentenciar, como menciono en lo que usted hace un momento dio lectura, sin observar el Código Integral Penal, sin observar la Constitución, es decir, respondiendo a disposiciones políticas del exmandatario. Inclusive ciertos profesionales de las leyes, ¿Por como qué abogados se envenenó defensores. Correa con la policía en las jerarquías de ese entonces? Bueno, le recuerdo, licenciado, yo soy exoficial del Ejército, pero me voy a permitir el análisis de qué es lo que ocurrió. Es que hay una ley allí de servicio público y hay una conducta del exmandatario que se hablaba de ciertas canonjías que tenía la fuerza pública, distorsionando totalmente aquellos complementos, vamos a decir, para que los funcionarios públicos o los policías, los militares, puedan tener una vida digna. Entonces existió un prejuicio y empezó a limitar esto, diciendo pues en esas épocas que eran situaciones que estaban como prebendas para una vida diferente al resto de ciudadanos. Absolutamente equivocado. Entiendo que eso motivó esa sublevación que existió. Una sublevación. Fue una sublevación, sin duda alguna. Claro. Entonces eso hay que asumir. El error histórico es de la justicia, que hasta ahora, infelizmente hasta ahora, administradores de justicia que se prestaron a esas disposiciones políticas, inobservando las leyes, perjudicaron a ciudadanos ecuatorianos. En mi caso específico, Usted se adhirió a esa sublevación.
yo estuve en el 30 de septiembre a partir de las Porque 11:30. usted no tenía cuento ahí. Yo no tenía eso. Tenía un antecedente de alguna refriega en el lado militar. Así es. Que está bien pendiente. Y más allá de eso es que yo había servido en el gobierno del expresidente Lucio Gutiérrez. Yo estaba en servicio activo hasta el último día que le tumbaron. Entonces me calificaron como brazo derecho e inmediatamente a la cárcel por haber estado preso. No, yo no. Él subió al helicóptero ese día. Eso, sí. Pero es que si no ocurría eso, lo linchaban, y este rato habríamos sido un pueblo, pero que se rechazado. Tomaron el palacio. Terrible, terrible. Eso. Ahora vemos. Bueno, ese era motivo de otro análisis. Sí, así ya es. hay análisis de las conciencias del error gravísimo que cometieron muchas personas ahí. Entonces, mire, licenciado, aquí lo que hay que puntualizar. Pero perdona, cuando hubo la sublevación policial, ustedes se unieron, digamos, a ese reclamo. No, lo mío fue personal. Se entusiasmó desmesuradamente. No, lo que pasa es que a 2 cuadras viven mis padres. Ya. 35 años. Yo tenía que hacer una diligencia personal, a ver un documento a las 11:30. Y subí imprudentemente. Y ahí se tomaron, pues entonces ahí el actor político, todo esto del supuesto golpe de Estado, que ahora sabemos que fue una farsa. El presidente asomó en una ventana con el ministro Yal, pues no. Bueno, eso ya no observé yo. Yo estuve ya, como le digo, dos horas ahí en el fragor ese de comunicadores sociales, de familiares de los policías protestando, y que no conocían dónde estaba el señor expresidente. Hasta ahí recuerdo, a 1 de la tarde me retiré y ya conocemos toda la barbaridad que sucedió las horas subsiguientes. Y eso me llevó a la cárcel en el penal García Moreno 7 meses. Luego de esa cárcel injusta, vamos a una audiencia de juzgamiento y me ratifican en inocencia absoluta. Ahí viene pues la sorpresa del gobierno, que obviamente planteaba con firmeza un supuesto golpe de Estado, claro. Y empiezan todos estos actos a crear fuera una de la ficción. ley. Claro. Entonces anulan de oficio esa sentencia que me ratifica en inocencia, porque se comprobó que yo no había intentado ni magnicidio ni tampoco incitación a la rebelión. Porque a mí me pusieron chaleco antibalas, me dijeron que había tenido una cámara de fotos con un cañón intentando asesinar. Es una barbaridad, sí. Unas fábulas, pero bueno, ya conocemos eso. Lo importante es que ahora cuando hay documentos de un personaje muy cercano al expresidente Rafael Correa, ahí aparece pues este contrato por $25,000 al doctor Caupolicán Ochoa. Y él se presentó como procurador del Ministerio de Justicia. Yo recuerdo que así Entonces vamos a pedir, siempre respetuosos del debido proceso. No vamos a ser arbitrarios como ocurrieron los 10 años. No solo con ciudadanos, sino con todo el país. Manejaban como les daba la gana el país. Como y respetuosamente. Como Hacienda. Creo que las haciendas son manejadas correctamente. Sí. Correcto. Aquí era un capataz que se perdió. Y que perder el cariño de la gente, perder esa confianza, me parece que hubo un vacío mental terrible. Claro. Sin embargo, estos nuevos elementos que en mi defensa, ahora mis abogados auspiciantes han incorporado. Vamos a incorporar cuando corresponde el debido proceso. Este rato estamos... ¿Pero cuál es su queja? Es lo que no llega al grano a usted. Bueno, la queja fundamental es que son 7 meses que yo he presentado la denuncia en la Fiscalía General del Estado y en el Consejo de la Judicatura, porque en el Consejo de la Judicatura esa institución es la que regula la disciplina y el comportamiento profesional de los jueces. Más allá de la comisión. La comisión y la comisión importante para la moral y la fe pública.
en esa calificación, en esa evaluación de jueces. Pero la responsabilidad legal y constitucional para sancionar a aquellos que actuaron, resolvieron fuera de la ley, es del Consejo de la Judicatura. Por eso, mi exhorto, pero también he presentado como ciudadano, entrando a la página web, a todas estas herramientas nuevas, como casi ya un acto de corrupción al omitir una denuncia. ¿Qué pido en el Consejo de la Judicatura? En el Consejo de la Judicatura puede llevar adelante una medida administrativa, es decir, suspensión de funciones de estos señores administradores. Que permanecen todavía. Claro, para que se puedan defender como ciudadanos normales. Porque el Consejo de la Judicatura domina prácticamente al cuerpo judicial del país, pues no. Tiene la competencia legal, no es que incide o hace injerencia. Eso es un poco hasta el discurso de las autoridades que yo, obviamente, como ciudadano respeto, pero hay que decir la verdad, pues, a la ciudadanía. Es el rector, entonces. Obviamente, hay artículos en los códigos de procedimientos, en la reglamentación del Consejo de la Judicatura. Ya. En la Fiscalía General del Estado, en cambio. Y el Consejo de la Judicatura no ha admitido su reclamo, lo ha tergiversado. No, licenciado. Digamos, hay elementos correístas que han impedido que se cristalice afanes de justicia que usted ha solicitado. Por el comportamiento voy a prejuiciar. Parece que son correístas todavía ciertos funcionarios ahí, porque ha estado debajo de la mesa 7 meses esta denuncia, motivada, fundamentada. Entonces, ahora, desde hace 2 meses específicamente... ¿Pero qué reclama usted en esa diligencia? Yo lo que estoy pidiendo es la suspensión de los fiscales y jueces que están denunciados en la Fiscalía General del Estado, con la finalidad de que puedan defenderse como ciudadanos normales, no con poder. ¿No ve que también los jueces se da cuenta un funcionario de la Fiscalía que lleve adelante un proceso? Y con estas nuevas conductas, con estas conductas recurrentes de injerencia, de amenazas a los funcionarios que van a perder que pueden perder su trabajo, pueden perder el puesto, a un juez nacional, porque hay en la denuncia, en estos 12 jueces, hay jueces nacionales que están en ejercicio. ¿Cómo pueden fallar? ¿Con qué condición moral si la justicia es lo más sublime y tiene que ser impoluto un ciudadano juez para llevar adelante resoluciones? La denuncia, yo sé que es una denuncia, pero ya está en indagación previa. Entrará en una instrucción fiscal, 90 días seguramente. En esos 90 días ellos tienen que estar como ciudadanos, porque así dice un código de ética y un código moral. Eso sí, yo personalmente no tengo nada con ellos. ¿Y a usted le quieren encarcelar o le quieren perseguir? Eso ya sucedió durante 7 años. Ya. Pero las secuelas, no ve que yo voy y pido un registro, un récord policial y aparezco de frente y de perfil y con número, pues. Tengo sentencia ejecutoriada ilegal, inconstitucional y que ha atentado a mis derechos humanos. ¿Cómo me presento yo para opcionar a un trabajo? Y esto no es para ser político. Es un mayor de ejército. Bueno, yo ejercí mi profesión y salí con la satisfacción del deber cumpliendo mi deber ante la ciudadanía ecuatoriana. Cuando he ejercido puestos públicos, he salido con las manos limpias. Esa ha sido la conducta y es la conducta de la mayoría de ecuatorianos. Sino que en estos años hemos visto una distorsión terrible. Ahora, plantee su reclamo concreto, perdone, mayor. Mi reclamo concreto está, reitero, celeridad en el proceso en las 2 instituciones. Pero ¿qué todo quiere el mundo decir ya celeridad? nos hemos olvidado de esos pasajes, de esos episodios. Y a usted no le hacen justicia hasta ahora. Lo que yo quiero llevar adelante en el debido proceso es un recurso de revisión. Es decir, ¿qué quiere decir? Anular todo lo actuado por esta justicia ¿De qué le acusan politizada. Ahí yo tengo una sentencia ejecutoria de haber incitado a la rebelión. 3 años, bueno, bajaron de 9 a 3 años de prisión. cárcel, de prisión.
Entonces, eso, el reclamo es justo para retirar de mi hoja de vida esta barbaridad injusta. Y no puede hacerlo. Hasta ahora no. Estamos llevando con prudencia, con tranquilidad, pero sí con la firmeza y utilizando los recursos y los derechos que tiene todo ciudadano. Y agradezco a los medios de comunicación. ¿Le han ayudado los quienes fueron miembros de su partido? No tienen por qué ayudar porque esto no es político. Esta es una situación jurídica. Yo exhorto a los ciudadanos que este tipo de... no lo hagan como plataforma política. Para ser político hay que llevar un buen proyecto a la ciudadanía. Y yo no tengo que hacer plataforma de esto, que esto es personal. Yo que tengo que involucrar para luego catapultarme a la política. Para nada. Si quiero servir, en algún momento tiene que quedar mi hoja limpia, porque es injusto lo que tengo en este momento. Y de ahí, recuperar la situación familiar, estar en condición normal y decir, tengo convicción de servicio, aquí está mi proyecto y quiero ser quiero cumplir tal función en el Estado ecuatoriano. ¿Y quiénes no quieren dar paso a sus aspiraciones que me parecen muy justas? Vea, infelizmente hay personas infiltradas todavía en la función judicial, definitivamente. Yo sí lo digo frontalmente, con todo el respeto. ¿De qué tinte son? ¿Perdón? ¿De qué tinte son? Bueno, es más nivel operativo. ¿Cómo puede ser posible que una dirección de disciplina del Consejo de la Judicatura tenga guardado 7 meses un proceso que es evidente, ha sido visible, es público? ¿Una especie de consigna contra usted? No, porque deben estar manejando, porque hay personajes que tenían mucho poder. Pues ahí en la delación, ahí tenemos un ex fiscal que hace la delación de cómo operaban. Y claro, ahora se está evidenciado con los papeles de la señora Martínez, de la señora Terán. Es que ellos piensan volver al poder. Difícil que vuelvan al poder. Las inmoralidades no van a poder restaurar. Pero siguen ahí los Por eso es que las personas que están ahí es mejor que se olviden estas malas costumbres. Sostengan el puesto sin responder a consignas. Actúen bajo la ley, nada más estamos pidiendo los ciudadanos. Mayor, muchas gracias por haber estado acá. Le agradezco, hemos dado licenciado. la oportunidad de que... Muy gentil, licenciado. Se haga justicia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Los últimos